Soy geólogo y soy docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional y pertenezco al grupo de hidrogeología del Instituto de Geología de Costas y de Cuaternarios, ¿no? La hidrogeología es la parte de la geología que se ocupa del estudio de las aguas subterráneas, particularmente. Y bueno, lo que los chicos me habían pedido era hablar un poco de estas cuestiones que se relacionan con el uso compartido del agua, ¿no? Así que, bueno, brevemente voy a hacer una presentación y después si hay cuestiones particulares podemos hablar. Y cuando uno habla del agua y del uso del agua y todas estas cuestiones, indefectiblemente va a caer en el concepto que ya nos han enseñado en cuarto grado de la escuela primaria o en tercer grado, que es el ciclo del agua. Que es una cosa que se ve muchas veces y se estudia muchas veces y todo, pero siempre un poco mecánicamente y no se tiene una bajada concreta de este famoso ciclo del agua que se evapora, que llueve, el agua que llueve luego escurre o se infiltra. Todo eso que lo vemos un poco como un cuentito tiene una significancia gigantesca para nuestra vida cotidiana, porque en definitiva es el origen del agua que nosotros, como decía Yolanda hoy, imprescindiblemente necesitamos para nuestra vida. Entonces, una de las ideas centrales que nos deja el ciclo del agua es que justamente es un sistema, es un ciclo, donde uno puede un poco, digamos, artificialmente decir, bueno, yo me voy a ocupar de la lluvia, o me voy a ocupar del agua superficial, o me voy a ocupar del agua subterránea, pero eso es una división que de algún modo es artificial, porque está todo absolutamente interconectado. Entonces, lo que sucede con el agua superficial tiene mucho que ver con lo que sucede con el agua subterránea, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una primera idea que yo quería traer y dejar. Siempre pensar que, si bien el agua subterránea no la vemos, como pasa con el agua superficial, tiene una vinculación muy importante con todo lo que pasa en superficie, y agua superficial y agua subterránea están estrechamente conectadas, ¿no? Nosotros acá en la zona, por ejemplo, tenemos, para poner un caso, ¿no?, la Laguna de los Padres, muy conocida por todo lo que se hace ahí, etc. Bueno, la Laguna de los Padres es altamente dependiente del agua subterránea, porque una parte importante del agua que la nutre es agua del acuífero. Entonces, en estos aspectos es donde empezamos a ver cuán importante es para nosotros el ciclo del agua, entendido como una totalidad. Lo otro que quería comentar era, esto es un esquemita que si uno hace un corte hacia la superficie del terreno, uno ve lo que nosotros llamamos el acuífero, ¿no? O sea, está en la superficie del terreno, hay una zona, ¿no?, que es como de transición. Ven estas pequeñas piedritas acá son los granitos que conforman el sedimento, ¿no es cierto? Entonces, entre esos granitos hay espacio vacío y ahí es donde se ubica el agua, ¿verdad? El agua, en la zona que nosotros llamamos acuífero, esos espacios entre los pequeños granitos están totalmente ocupados por el agua. Sabemos muy bien que en toda esta región nosotros no tenemos disponibilidad de agua superficial para abastecernos. Sabemos muy bien que acá el agua superficial son pequeños arroyitos, etc. Y entonces nosotros tenemos la suerte y la desgracia de depender únicamente del agua subterránea. Digo la suerte porque naturalmente contamos con un agua de muy buena calidad, es decir, uno, si realiza un pozo bien hecho a la profundidad correcta y demás, puede tomar esa agua y tomarla directamente, ¿no es cierto? Cosa que con el agua superficial, salvo que uno se vaya allá al medio de los Andes, digamos, cerca de los glaciares y qué sé yo, no sucede. El agua superficial siempre tiene que pasar por un proceso de potabilización. Entonces nosotros estamos en la zona húmeda, somos privilegiados también en Argentina, pues tenemos que pensar que el 75% del territorio argentino es zona semiárida, ¿no? Nosotros somos unos privilegiados dentro de ese entorno, porque tenemos agua suficiente, teóricamente,
tenemos agua de buena calidad y en cantidad suficiente de manera natural, sin necesidad de hacer ninguna represa, ningún dique, ni nada por el estilo. Esta zona, que es la zona superficial, donde todavía cuando uno hace un pozo no llega al agua, es lo que nosotros llamamos la zona no saturada, es una zona muy importante porque es la que ayuda a prevenir los procesos de contaminación. Esa zona puede tener un espesor variable según en qué lugar nosotros estemos situados, es muy dependiente de la topografía, ¿no? Ustedes sabrán y habrán visto que hay sitios donde uno a lo mejor excava 1 metro, 1,5 metros, o 2 metros, o 3 y ya tiene el agua. Y hay otros donde tiene que, a lo mejor, hacer 15, 20, 25 o 30 metros para poder llegar a la famosa napa, que después será la que nos provee, ¿no? Bueno, quería comentar también, vinculado con esta cuestión del acuífero, que esto, bueno, digamos, en el punto rojo es donde estamos nosotros ahora, esta es la ruta 226, ¿no es cierto? No sé si alcanzan a ver estas líneas marrón, me han quedado un poco nítidas me parece, ¿no? Pero bueno, dentro de esta franja, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros llamamos también otro concepto que en la escuela nos han enseñado, ¿no? La famosa cuenca hidrográfica o la cuenca, ¿no? De aguas. Es un concepto muy importante también para gestionar y para trabajar, porque ¿cómo se define una cuenca? Bueno, se define básicamente porque todo el agua que cae en ella, ¿no es cierto?, escurre en una dirección que es común. Si bien no son cuencas absolutamente aisladas, sí nosotros podemos diferenciar, tanto para el caso del agua superficial, que son estos cursitos, estos arroyos que vemos acá. Estos son arroyos, son los arroyos que nosotros vemos en esta región. En algún lugar uno lo puede ver y en otro lugar casi ni lo ve. En otro lugar muchas veces se le pasa con el tractor por encima porque son formas tan suaves, que a veces no se las reconoce fácilmente en el terreno. Y ahí es donde después vienen los problemas, ¿no? Porque estos arroyos son centrales para, en periodos de lluvias intensas, poder evacuar el agua superficial. Estas flechas que están aquí indican la dirección general de escurrimiento del agua superficial. O sea, una gota de lluvia que cae en este lugar va a ir en esta dirección. Y así, pues, estas zonas que son los límites de la cuenca son zonas topográficamente un poquito más altas. Entonces, esto... No, la pregunta es la ruta 226, ¿qué dirección lleva? Para ver para dónde va. La ruta 226 es esta que está acá. Ahí va para Balcarce. Y acá estamos nosotros. Pero digo, para allá acá va Balcarce. Está bien. Acá va para Balcarce. Quería mostrar esto porque, de la misma manera que uno, muy sencillamente, con la pendiente, puede saber hacia dónde escurre el agua superficial, o parándome en el borde, si hay agua corriendo, no es muy difícil darse cuenta para qué lado va. Bueno, eso que en el agua superficial es muy sencillo, en el agua subterránea también se puede hacer. O sea, el agua subterránea como el agua superficial también escurre. También va de las zonas más altas hacia las zonas más bajas. Lo hace con otra velocidad, por supuesto, con otra complejidad, pero también es posible construir, así como yo puse acá en este mapa, la dirección en la cual escurre el agua superficial, también uno podría hacer, con un poquito más de complejidad, porque hay que tener algún otro dato, el escurrimiento del agua subterránea. Habitualmente el agua subterránea y el agua superficial tienen un escurrimiento en una dirección que es muy parecida. O sea, si ustedes me preguntan, ¿el agua subterránea podría escurrir también siguiendo estas flechas aquí? Y sí, digamos, en líneas generales decimos que sí. El problema es cuando empieza a haber intervenciones o perforaciones que pueden alterar ese gradiente, porque el agua subterránea se mueve como el agua superficial, ¿no? Por una cuestión de gradiente de las zonas de mayor, donde está más alta con respecto a su nivel de base, hacia las zonas
donde está más baja con respecto a su nivel de base. De la misma manera que pasa con un río. Bien, entonces, perdón, sí. Por lo que se ve, el escurrimiento sería de este lado hacia el lado de el paraíso, del otro lado de la ruta. Claro. Hacia allá Claro, es una más baja. Claro, exactamente. Esta es la zona, esto es las sierras, ¿no? Esta es esta zona de aquí donde hay lomas y es una zona con una topografía alta, irregular y demás. Y casi que de la ruta para allá empieza la zona más de ¿no es cierto? En el extremo de lo que no sale acá en la foto, pero por esta zona estarían los pozos de obras sanitarias, ¿no es cierto? Allá arriba en la zona de Camé. Entonces, en definitiva, un solo acuífero y muchos usos, ¿no es cierto? Tenemos claramente en esta zona el uso residencial. Todos los que somos de aquí sabemos cómo ha crecido esta zona en ese uso, como los barrios del sur de la ciudad también, etc. Y algo que a nosotros nos parece muy, muy habitual es que es el hecho de que cada uno va, se hace la casa y se hace el pozo. Uno comenta esto en otros lugares y parece una cosa de loco, no lo pueden creer, pero bueno, nosotros culturalmente siempre hemos hecho esto. ¿Por qué? Porque tenemos dos grandes facilidades: mucho territorio de alguna manera y la disponibilidad del agua donde quiera que uno la necesite. Es una ventaja del agua subterránea con respecto al agua superficial. ¿Por qué? Porque el agua superficial está en el río. Si yo vivo a 400 metros del río, tengo que llevar 400 metros del agua. El agua subterránea ocupa como un manto toda la zona, entonces si yo me hago la casa acá, yo hago el pozo acá y tengo agua, y si lo hago 100 metros más allá, también voy a perforar y también voy a sacar agua. Entonces, el uso residencial, que ha crecido muchísimo, en una zona donde coexiste con un área frutihortícola y de cultivos extensivos también muy importantes, entonces, que también usa el agua, también hace uso del agua. Y el uso industrial, que aunque es menor, también aparece. Entonces, esto ya podemos ver que hay una cuestión que es altamente probable que cause problemas. ¿Y cuáles son los problemas centrales a la hora de hablar del agua subterránea? Los dos problemas fundamentales son la calidad y la cantidad. Cantidad pongo disponibilidad, ¿no? Porque a veces hay agua y no está disponible. Pero calidad y cantidad. Calidad ya hemos, bueno, Yolanda recién habló, ¿no es cierto? Y sabemos, conocemos muy bien lo que sucede con los contaminantes que se disponen en superficie y que pueden infiltrarse y llegar al acuífero. Donde tenemos todo un espectro, desde cuestiones que son más o menos sencillas, como Yolanda decía, de la limpieza del tanque, ¿no? Cuestiones que ya son un poquito más complicadas, desde el costo, como es hacer una buena perforación, hasta cuestiones que son muy complejas, que son aquellas que ya ni siquiera dependen de mí, ni de la capacidad que yo tenga para hacer un buen pozo, ni nada, porque son producidas por otra actividad, por ejemplo, como puede ser el tema residencial versus agrícola, ¿no es cierto? Bien. Insisto en el tema de la calidad, con el hecho de que naturalmente nosotros tenemos un agua de buena calidad. Lamentablemente no se refleja eso en los niveles superficiales del acuífero, que es donde habitualmente uno hace el pozo porque es más barato, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es otra idea. Esta idea que a nosotros, insisto, que nos parece a nosotros tan razonable de que cada uno va y hace su pozo, en otro lado la consideran una locura, porque en realidad o hay que hacer un sistema de red o hay que hacer pozos comunitarios, digamos, para mini redes de abastecimiento. La otra cuestión es la cantidad, disponibilidad. Y ahí también suele haber, digamos, problemas
que nos pueden llevar a situaciones conflictivas, ¿no? O sea, en estos dos temas hay conflicto en puerta y hay conflicto declarado, no solo en puerta, ¿no? Y el conflicto en general, cuando hay un conflicto, bueno, cuando yo percibo que el otro me está perjudicando. Y ahí también tenemos toda una gama. Desde suposiciones de que el otro me está perjudicando hasta certezas de que el otro me está perjudicando, ¿no? Ahí también, a pesar que, como yo decía recién con el tema de la dirección de escurrimiento, ¿no? A pesar de que es un poco más complicado que con el agua superficial, uno con el agua subterránea puede tener certezas de muchas cosas, ¿no es cierto? No solo en cuanto a calidad, sino también en cuanto a cantidad. Mucho de lo que es el tema subterráneo se maneja a partir de la resolución de ecuaciones matemáticas que no tienen mucho espacio para supongo, creo, me parece, ¿no es cierto? Entonces, es más complicado, es más trabajoso, pero podemos tener también certezas. Bien, y ya para terminar casi con esto, o casi no, para terminar con esto, dos cuestiones que tienen que ver con esta gestión en entornos conflictivos, como el que nosotros tenemos aquí en toda esta zona, ¿no? El acuífero no es parte de mi propiedad privada. Mi propiedad privada es mi propiedad privada, está bien, pero el acuífero no forma parte de mi propiedad privada. Y todos los usuarios tenemos derechos y obligaciones con respecto a esto. Así que esa es una cuestión que siempre tenemos que estar presente, siempre tenemos que tener presente, y acá es donde debería aparecer el rol del Estado. Y bueno, no voy a hablar mucho de esto porque todos somos ciudadanos de este país y de esta provincia, de este municipio, y sabemos muchas veces lo que pasa con el rol del Estado, ¿no? Bien. Y ahora sí, para cerrar ya, digamos, en un entorno conflictivo hay dos grandes líneas de posibilidades para solucionarlo. Una es la vía judicial, la que se llama la solución adversarial, donde siempre hay una parte que va a ganar, el juez va a decir quién gana y quién pierde, en definitiva, ¿no? Y las otras son las soluciones consensuadas o cooperativas. Estas son un poquito más idílicas, más románticas, más parece País de la Maravilla, pero es posible y hay mucho énfasis siempre en tratar de buscar soluciones consensuadas o cooperativas. Chocamos a veces con varias cuestiones, y yo creo que las dos cuestiones con las que chocamos habitualmente son, bueno, una es el acceso a la justicia y la inequidad en esto, y la otra es la inequidad en el acceso a la información, ¿no es cierto? Entonces, si algo nos toca a nosotros como docentes, como investigadores de la universidad, y en eso nosotros estamos, y bueno, tenemos mucha información publicada en nuestra página web y demás, contribuir a que la información sea, o el acceso a la información sea equitativo, y que todos puedan tener la información necesaria para adquirir conocimiento o para, de alguna manera, fundamentar su reclamo, ¿no es cierto? Bien. Bueno, eso era. No puse diapositivas de muchas gracias, disculpen. Bueno, gracias.